¿Te acuerdas que la otra vez estábamos platicando justamente sobre este tema cuando estábamos revisando todo el material? Y decías que, no me acuerdo qué decías, pero decías algo interesante. Tienes que tomar notas cada vez que digo algo. Entérate de los secretos entre letras. Una plática de caligrafía y lettering con Christmas Notes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Un miércoles más de Secretos entre Letras. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿De qué nos toca hablar? Siempre decimos que la caligrafía fundacional es buenísima para empezar y que es el estilo que se recomienda y es el estilo. ¿Qué te parece que tocamos un poquito más a fondo sobre esto? ¿Tú aprendiste ese estilo? ¿Fue el primero? Digo, evidentemente es con punta plana. Evidentemente. Vámonos un poquito antes. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Por qué este estilo es de los más recomendados? Es medio modernito, ¿no? Es moderno. Fíjense que este sale de un señor que se llama Edward Johnson. Edward Johnson, ¿sabías de dónde es? Nació en Uruguay, pero realmente sus raíces son británicas. Escocesas. Escocesas. Pues sí, casi lo mismo. British. Es como Guatemala y Belice. Lo que pasa es que después él vive en Londres. Ajá. Ajá, él estudia medicina. ¡Guau! Curiosamente. Y no tenía letra de doctor. No tenía letra de doctor. Pero cuando sale de estudiar medicina, se va a Londres y va a estudiar los escritos medievales. Uh-huh. ¿Por qué razón? Desconozco, pero él a eso va. Él empieza a estudiar todos estos escritos medievales, les parece maravilloso, y lo llaman de la Universidad de Londres para que impartiera clases de caligrafía. Uh-huh. Él va allá, él empieza a dar clases de caligrafía para los universitarios, para los chavos. Ya les podemos decir chavos. Qué miedo. No. Ahí conoce a el jefe de la biblioteca, que es Sidney Cockerell. Y junto con él se ponen a investigar todos los manuscritos medievales y todo, y empiezan a desarrollar herramientas como con cañas, o sea, como que empiezan a estudiar y dicen, esto no está escrito con lo que nosotros usualmente escribimos, ¿no? Usaban como que otras herramientas y entonces empiezan a investigar y empiezan a hacer esta fusión, empiezan a crear plumas y entonces empiezan a ver como por Está dónde. padre, es como, o sea, redescubrieron, digamos, Claro, porque eso ya existía, claro. Ya existía. La punta plana, pues bueno. Sí, no vayan a creer que este descubrimiento tiene 10 años, no. Claro, no. Hizo renacer, ¿no? El Claro. arte de la caligrafía. El famoso revival. El revival de la caligrafía. Pero además de ello, creó un estilo que es justamente. Claro. Esto, para meternos un poquito más en el contexto, que justo les dije, no vayan a creer que tiene 15 años que descubrieron la caligrafía. ¿No? Tan poquito. No, esto es en 1916, o sea, viene junto con el movimiento de Arts and Craft, terminando la revolución industrial. Entonces es que se pone loca la gente de que, es que vienen las máquinas y entonces van a suplantar la mano humana y entonces el dibujo y entonces todo lo que hacemos manualmente. Como el AI. Ándale, ChatGPT. Hola, ChatGPT. Saludos, salúdenlo, no vaya a ser. Hay que respetarlo, ¿eh? Viene con este movimiento de Arts and Craft, entonces como que todo va justo, va surgiendo de la mano y empiezan a descifrar y a entender estas herramientas y las letras, cómo va funcionando y empieza a desarrollar justo como lo decía su propio estilo. Cuéntanos ¿te acuerdas la tipografía que él desarrolla y que seguro todo el mundo la conoce? La tipografía, pues es esta famosísima, ¿no? Que se utilizó en el logotipo del metro, este que dice Underground. Claro. Él hizo esa tipografía. La fuente tipográfica fue diseñada por él justamente cuando empezaron a ver como todas las cosas que él hacía, que podía desmenuzar la letra, que que encontró su propio estilo, lo manda a llamar el gobierno de Londres. Ay, ¿cómo me hago bolas yo entre Londres, Inglaterra, Reino Unido? Disculpen ustedes. Gran Bretaña. Gran Bretaña. O sea,
Anyway, they speak like that. En todos lados. Pero lo mandan llamar y entonces hace justamente todo el señalamiento y toda la tipografía para el Metro de Londres, que es el Está increíble que Underground. además es el mismo. Es el mismo. No han necesitado un rediseño ni nada. Sí, sí, sigue vigente, ¿no? Entonces, pues esa Un lleva sans serif muy sencillo, muy ciento, legible. sí, más de 100 años lleva. Pues Ujú. estamos hablando, bueno, no, porque no sé, el movimiento es en 1916, más o menos. Ok, entonces Entonces ya sí, pues ya cumplió. 100 años. Wow. No. De ahí surge y desarrolla esta fuente que es la fundacional, que es con la que empezamos a aprender caligrafía Ujú. también, este estilo. Entonces, a Edward Johnston se le conoce como el padre de la caligrafía moderna, justo por desarrollar este estilo para el aprendizaje. Y yo me imagino, porque yo no estuve en la universidad en esos años, que él era lo que les enseñaba a sus alumnos y era con eso lo que podían entender el uso de la herramienta. ¿Qué opinas tú Yo sí aprendí ese, fue el primero con el que tuve contacto en la universidad. Ajá. Y a mí sí me gustó mucho aprenderlo porque además me sirvió como para entender tipografía y el dibujo de alfabetos, estas formas. Un ejemplo Ajá. de la A, lo que yo dibujaba para hacer tipografía era muy, muy parecido a una A de este estilo fundacional. Moderna, digamos, Sí, pues sí tenía, o sea, sí tenía como de molde. la fuente que yo hice no de molde porque sí tenía serif y tenía, Ajá, ajá, pero respondía mucho a la forma que marca el estilo caligráfico. O sea, yo haciendo tipografía ajá, estaba como muy, muy parecido a la anatomía de la de la letra letra actual. Ajá. caligráfica. Entonces, a mí como que justo yo creo que sí tiene sentido que sea el primer approach, el primer acercamiento Acercamiento. con la caligrafía, porque va muy de la mano con estilos tipográficos que conocemos y te ayuda mucho a entender cómo se forma cada letra. Y Además, además es súper legible. exacto, la inclinación, el ángulo, son trazos muy rectos, trazos muy simples que te ayudan a ir hilando para después que vayas entendiendo estilos un poquito más complicados. Ujú. No es que no puedas, justo lo platicábamos la otra vez, no es que no pudieras empezar con góticas o con algún otro estilo, pero yo creo que este sí como tú dices, te lleva de la mano, te acerca a entender la herramienta, al uso de materiales, el uso de ángulos, ¿no? Ujú. Porque aunque la fundacional es muy recta, la plumilla entra en cierta dirección. Ujú. Entonces, cosa que en las góticas, pues a mi parecer, si empiezas en góticas, pues te traumas porque no es una letra a la que estás habituada, ¿no? Como, Claro, por decir una gótica, una textura, en el trazo de una letra M, por ejemplo. ajá, A mí me produce un poco más de conflicto porque la letra con la que yo estoy más habituada, la que utilizo o leo en cualquier texto, tiene que ver más con la curva. Entonces, sí hay trazos rectos, evidentemente, pero la curva, y entonces ver una letra textura gótica, pues es como o Lexowil, ¿no? no, bueno, menos, ¿no? O sea, son como trazos muy, muy diferentes que tienen menos que ver con a lo que yo estoy habituada. Entonces, para empezar, justo una fundacional me parece perfecta. Tiene muy buena legibilidad. Siento que una retícula Ajá. para hacer ese estilo es sencilla hacerla. Y Y son trazos muy geométricos, muy, sí, muy sí, sí, simples. sí. Yo creo que ya empiezas con esto y empiezas con tus trazos básicos y empiezas a conocer justamente que es bien importante esta parte de los trazos básicos, del manejo de la herramienta, del manejo del ángulo, porque cosa que nos pasaba muy al inicio, ¿no? Cuando no conoces la herramienta, cuando no conoces la plumilla, sueles usar mucho la muñeca y girar la herramienta. Ujú. Entonces ahí vas descubriendo que para lograr esa línea recta tienes que mantener el ángulo y la plumilla no puede estar girando. Que ojo, no quiere decir que en otros estilos no se deba. Ujú. Hay estilos que te indican movimiento de la entrada del ángulo de la plumilla, Ajá. ¿no? Entonces,
Yo creo que justo lo que decías, en algunos estilos góticos pasa que dices, híjole, si yo empiezo por esto, pues apenas estoy entendiendo la herramienta, ¿cómo voy ahora a moverla, no? Sí, siento que esos estilos más antiguos tienen trazos muy diferentes a los que normalmente estamos habituados a utilizar para leer. Entonces, justo que la fundación de él sea tan legible también hace que sea, pues, Mucho más amigable. es más amigable, justo. Una cosa que me gusta del estilo fundacional es que vas sumando los trazos, vas aprendiendo a hacer las sumas básicas, las sumas sencillas, cosa que en gótico, caso de gótico, no lo ves tan fácil, ¿no? No es tan evidente. Sí tienes que tener tu ojito más entrenado. Después de una fundacional, ¿tú te seguirías por? Pues yo después de fundacional hicimos unas romanas pero rústicas. No Ajá, siento que sea lo mejor, porque, porque mueve mucho la plumilla, la romana. ajá, y porque para mí no es tan legible. Yo diría que una uncial, por ejemplo, se me hace que además ahí ya le metes un poquito de yo sentía como que estuviera haciendo una letra de fantasía, porque me El parecía Señor de como, los Anillos, ¿no? exacto, como un estilo que se ve antiguo, pero que conserva esa virtud de ser legible. Claro, son letras muy celtas también. Sí, La carolingia. sí, exacto. Que bueno, justo la carolingia, ¿no? Que da paso al surgimiento de las minúsculas, entonces, pues sí, también tiene esa parte que es de hacerla legible. O sea, entonces no existe un estilo fundacional antiguo. En realidad es bastante moderno. Es moderno. La verdad es que cuando yo me enteré, me voló la cabeza. Yo dije, ¿cómo? Como esto no es ¿Cómo? ¿No es viejito. viejito? Ajá, exacto, Ujú. exacto. Y sí fue un acercamiento increíble porque entendiendo eso, como que empiezas a ver todas las letras ya por trazos, ya empiezas a entender. Incluso puedes encontrar algún alfabeto sin un ductus y decir, ok, esto C sintetiza de A, B, C, ¿no? O X forma. Ujú. Siento que Fundacional como que rescatara de otros estilos, como que tomar un poquito de aquí y de allá, pero siempre conservando esta parte de que se pueda entender muy bien. Entonces, pues sí, nosotras tenemos un curso muy bonito. A mí me encanta enseñar Fundacional. Fundacional, sí. Lo hemos enseñado con Lami, también hicimos fundacional con Lami Ujú. y la verdad es que quedan bien bonitos los Es bien trazos, sí. padre y además siento que justo para empezar es un estilo que sí puedes lograr como con mayor facilidad y por eso no te frustra, sino que sí sientes el El avance avance. ¿Mm? qué bien me salió mi mínimo. Yo creo que sientes el avance desde la primera clase. Sí, porque además yo siento que Ajá. los trazos básicos son, o sea, palito bolita, si Ajá. logras eso y lo repites y le das consistencia, pues el estilo te sale ya muy bien. Por ejemplo, hay talleres de Copperplate que son como talleres súper intensivos que te duran 5 horas, que sí puedes dar todo el taller, sí puedes dar las bases, sí puedes, pero creo que un estilo de Copperplate bien logrado te toma más, o sea, muchísimos más talleres. O sea, está padre tomar un taller, está padre tomar este acercamiento, pero es bien difícil que te salga la primera. Es que es otro nivel de complejidad, Ajá, ¿no? O sea, que ahí no nada más te preocupas por la forma, pero por sino el por la ángulo, pero por el presión, contraste, pero por... Exacto, como que le añade más complejidad. En cambio, en exacto. fundacional, pues si conservas tu ángulo de herramienta y tu ángulo de letra, pues Y lo sacas en un no que día, o sea sea, fácil, no que sea fácil, pero sí siento que es fácil la entender. comprensión, ajá, Exacto. la comprensión del estilo, la comprensión de la herramienta, la comprensión del uso de... Por eso siempre decimos que es bien importante entender lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ese es un estilo que te enseña a entender para poder avanzar a unas góticas, a unas itálicas, a unas carolingias, a unas... La verdad es que hasta una copper. Ujú. Porque entonces dices, ah, ok, claro, empiezo así, el mismo sistema o la misma metodología la aplico en una cursiva, Exacto. ¿no?
Entonces sí, pues gracias, señor Edward. Johnston. Pues obviamente también, como cualquier letra, tiene sus casos especiales. Tiene casos especiales. Por ejemplo, una de las letras que a mí se me hace un poquito difícil. He visto varios ductos, pero no sé cuál sea tal cual el de Johnston, pero la letra G. La letra G se me hace un poquito complicada. Ajá. Tiene como esta bolita y unos trazos ahí que no son precisamente los básicos. Y entonces esa es de un poquito más de análisis, pero igual sale bien. Oye, ¿no vendrá de la imprenta de los tipos móviles de aquella época que eran así, Podría ser, sí. justo? Justo esta letra, ahora que mencionas la imprenta, se me hace muy parecida cuando la utilizas así en bloque, que haces un texto grande, Ajá. que pareciera mucho a una letra con serifs. ¿No te parece que es muy Sí, un poco, parecida? ajá. Nada más que sincero. Pues tienen un poquito sus... Ok, nosotros estamos hablando de serif, sans serif. ¿Qué son los serifs? O sea, para paréntesis, para que nos Los serifs son estas como patines, patines que tienen algunas letras como la Times New Roman que todos la conocen. estos son los serifs. Entonces Y tienen... la sans serif es como la Arial 12 a interlineado sencillo, con lo que les enseñaron en la escuela. La Arial que no tiene patines, que es completamente recta, es sans serif. Ujú. También siento que tiene un poquito de las mayúsculas como las romanas. Obviamente son más fáciles de hacer, de trazar. Ajá. No requieren ese movimiento que tienen las romanas del cambio de ángulo y... Y las terminaciones de los patines. Pero Ajá. tienen como cierto parecido, ¿no? También Sí, eso sí, visualmente es legible, como tú dices, ¿no? Es el alfabeto geométricas. al que estoy acostumbrado a leer en un periódico, en un libro, en una Ujú. revista, ¿no? Que veo en todos lados, entonces me parece muy amigable. El caso que a mí se me dificulta más, volviendo a lo de los casos especiales, Ajá. es la S. La La E desequilibrar el peso de la S es es complicado, como la letra que diría que sí. más me cuesta, pero de ahí en fuera es un estilo bien amigable. Sí, tiene, creo que son 3 casos especiales. Será la Z, porque sí, es como la del zorro. Ajá. La S, la Y, que viene hacia el otro lado, Ujú, y la G. ujú, Entonces son poquitos casos especiales. No sé si me salté alguno, espero que no, pero si no, aquí se los ponemos. ujú. Y pues igual comenten si ustedes han empezado a hacer caligrafía, si empezaron con este estilo, si empezaron con algún otro, si les gustaría aprenderlo. Si fue un error haber comenzado por ahí, no sé. A Claro, mí es lo que se recomienda. ¿Tú lo recomiendas? sí, para mí es el mejor. Mi punto para validar el estilo fundacional como el estilo con que uno debe comenzar es justo la sencillez que tiene para realizarse. Ajá, Es un ductus realmente fácil de fácil. entender y el resultado es muy legible. Súper. Sí, es súper bonito. Y pues nada, hasta aquí sería todo. Es una parte interesante, como también saber por qué te recomiendan este estilo, de dónde viene, cuántos años lleva siendo vigente. Yo creo que es un estilo que está en absolutamente todos los libros de caligrafía. Se me hace un aporte valiosísimo. Tan valioso es que hasta la fecha, Sí, exacto. ¿no? Es con el que comenzamos. Y también comenzamos enseñando esos. Ujú. Pues muy bien. Muchas gracias al señor Edward Johnston. Muchas gracias, Don Edward. Nos ponemos de pie. Y a ustedes, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Secretos entre Letras. Y ya saben, hasta el próximo miércoles de letras. Bye. Chao.